Radio América. El siguiente es un espacio contratado. Todas las expresiones vertidas en el mismo son responsabilidad de sus contratantes. La fe comienza por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es por esto que, a partir de este momento, comienza Palabra de Fe, programa perteneciente a la Iglesia Evangélica Palabra de Fe, del Ministerio Luis Miravalles. Con ustedes, el pastor Luis Miravalles. Bienvenidos a nuestro programa de fe. Esto es Palabra de Fe. Estamos aquí en las X46 Radio América. ¡Qué laguna! Bienvenido, Rodrigo, ahí en los controles. Y Rodrigo hoy no lo haga, voy a agarrar no lo voy a agarrar de ya cuando él llega, pum, lo meto directamente a pasar los medios, ¿no? Vamos a soltar primero una invitación, y los invito realmente para que, bueno, estén orando realmente. Dios ha puesto en mi corazón realmente una obra realmente allí, y bueno, quiero que estén orando. No lo voy a comunicar, no voy a seguir más que esto, para que, bueno, estén orando por esta obra. Dios sabe, ustedes oren y respáldenme en oración. Bueno, Rodrigo, ahora sí, pasame ahí los medios de comunicación. Medios para comunicarte por mensaje de texto al 093 36 46 85, 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85, seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Muy bien, allí fueron los medios. Te podés comunicar por el 093-364-685, allí con tu mensaje de texto, pedidos de oración y, bueno, horarios y lugar de reuniones también. Bueno, te estoy informando. Tenemos reuniones aquí en el centro, en Las Piedras, realmente, y el Señor, bueno, está añadiendo más y más hermanos allí, realmente, bueno, bendecido, muy bendecido y para bendecir realmente. 093-364-685 es nuestro número allí para que, bueno, te estés comunicando vía WhatsApp, mensaje de texto allí, también por el Messenger ahí. Me podés mandar también un mensaje privado, o también allí el comentario a pie del video, el cual se sube todos los días allí a nuestro muro. Queda el video con las enseñanzas. También podés escuchar nuevamente el programa en la www.radiopalabradefe.com. Allí a las 10 de la noche, a las 6 de la mañana y a las 12 del mediodía podés volver a repetir esta enseñanza. También subimos un video a YouTube en nuestro canal de YouTube. Allí también, bueno, podés volver a oír. Acordate que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es importante que oigas, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a comenzar hoy realmente con la enseñanza. Y hoy es una palabra realmente que te va a cambiar en tu manera de vivir la fe, el recibir realmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el recibir es fundamental, ¿sí? Para recibir tú tienes que saber antes oír y apropiarte de lo que oís. Así que, bueno, estate atento realmente a la palabra que hoy viene para que, bueno, vayamos de fe en fe. La palabra hoy está allí en Juan, en el capítulo 11, y en el verso 38 en adelante van a ver allí la resurrección de Lázaro. Y bueno, vamos a ver la situación allí. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor,
y es de ya, porque es de 4 días. Bueno, no nos extraña de Marta. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Eso le dijo Jesús a Marta. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y el verso 42 dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Tremendo. Bueno, ya sabemos qué pasó después, ¿sí? Ya lo sabemos. Ya sabemos cuál fue el desenlace de esta historia, realmente, ¿sí? Pero yo quiero detenerme en estas palabras. Padre, gracias te doy por haberme oído. Y si lo leís así, la ligera, podés decir, el Padre a veces oye a Jesús, a veces no. Entonces el verso 42, Jesús dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud. Jesús dice, el Padre siempre oye a su Hijo. Qué tremendo. Muchas personas piensan que Dios a veces les escucha, a veces no les escucha. Hay personas que piensan, bueno, sí, Dios sabrá por qué, o tal vez soy yo, que estoy haciendo algo mal, tal vez hay algo malo en mi vida, mi Padre no me está escuchando. Y te voy a decir una cosa, el Padre Celestial siempre te escucha. En todo momento te está escuchando. Pueden haber distintas circunstancias en tu vida, algunas que te han llevado tal vez a caer, el pecado, en fin. Sí, es una realidad. Pero Él siempre está atento para escucharte. Vamos a ver si esto es verdad. Él siempre te escucha. Ahora, lo que tú vas a decir en esa oración, en ese momento de intimidad, ese es otro caso, es otra la cosa, ¿no? Pero vamos a ver si realmente el Padre te está escuchando siempre. Parábola del redil. Está ahí en Juan en el capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y las ovejas oyen su voz. Lo digo nuevamente. Y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. 5. Más al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. Verso 10. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Y oirán mi voz. Tremendo. Y oirán mi voz. Las debo traer, oirán mi voz. Apocalipsis. Último libro de la Biblia, de la palabra de Dios. Capítulo 3 de Apocalipsis. Verso 20.
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Si alguno, cualquiera, si cualquiera oye mi voz. Acá dice que cualquiera puede oír la voz de Jesús. Alguno que está allí está oyendo y abre la puerta. Cualquier persona. Dice, entraré a él. Dice que entraré a él. Jesús entrará en ti. Cuando tú lo haces Señor de tu vida, Jesús entra en ti. Pero, ¿cómo entró Él? Tú oíste. Si alguno, cualquier persona que esté escuchando, cualquiera, así sea grande, pequeño, grande, pequeño, una persona pecadora, una persona asesino, un violador, lo que hayas hecho. Dice cualquiera que escuche, que oiga la voz, que escuche, dice, yo entraré en él. Tremendo. Él entrará en ti. Cualquiera que oiga. Cualquiera que oiga. Simplemente debes oír. Tú puedes decidir oír o no oír. Porque Jesús suelta ahora una palabra y es para cualquiera. Si tú estás allí, estás oyendo. Si tú estás atento, estás oyendo. Jesús te conoce. Él te conoce. Y tú conoces la voz de Jesús. Jesús te está hablando ahora. Él te está diciendo ahora, yo estoy allí. Entraré en ti. Yo entraré en ti. Oír a Jesús. El primer paso ya lo diste. Estás escuchando a Jesús. Estás escuchando a Jesús. Jesús está allí y está hablando. Y Él te está escuchando siempre. Él no te escucha un poco. Él no te escucha un rato. Él siempre te está escuchando. Siempre te escucha. Marcos en el capítulo 4. Verso 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. 24. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene ¿qué? Oídos para oír, se le dará más oídos. Y al que no tiene, aún lo que tiene o cree haber oído, se le quitará.
se le quitará. Miren cómo oyen, porque con la medida con que estás oyendo hoy, con esa medida de fe que tú estás oyendo, se te dará o no conforme a lo que estás oyendo. Si tú crees un poquitito, se te dará un poquitito. Si tú crees un 3/4, se te dará 3/4, pero si tú crees al 100%, se te dará al 100%. El oír. El oír es la parte fundamental para que Cristo habite en plenitud en tu vida. ¿Cómo oigo? ¿Cómo yo desarrollo mis oídos espirituales? ¿Cómo yo voy creciendo en esto de la medida del oír? Pues yo quiero escuchar la voz de Jesús y yo quiero ir a ese lugar donde Él me quiere llevar. Él me quiere guiar a pastos allí delicados, a lugares de reposo. Esto quiere decir a lugares de prosperidad. Él me quiere a mí, realmente el deseo de Él es que prosperes y seas sano, así como prospera tu alma. Él quiere, ese es su deseo. Él quiere llevarte de fe en fe, de victoria en victoria. Pero hay simplemente un obstáculo para Jesús. Hay un solo obstáculo, es cómo tú oyes. Cómo tú oyes la palabra de Dios. ¿A quién estás oyendo? Si estás enfermo, si estás con problemas de escasez, ¿a quién estás oyendo? ¿Qué estás oyendo? Pues se te va a dar conforme a lo que tú creas. Marcos en el capítulo 11. Jesús les dijo, tengan fe en Dios. Y allí habló diciendo, si le dices a ese monte se desarraigará. Si le dices a ese monte, si le dices a ese obstáculo, se quitará. Eso enseñó Jesús. Pero para decirle realmente tienes que haberlo oído. Porque no son palabras de hombres, son palabras de fe. Es la fe de Dios, son las palabras de Dios. Y para soltar estas palabras, primeramente las tenés que haber oído. Tú estás allí soltando una palabra que oíste. Pero a mí Dios no me habla, no me habla. Le puede hablar a usted, pastor, o a los pastores, o a los evangelistas, o a los profetas, pero a mí no me habla. Yo no puedo, no sé. ¿Cómo que no te habla Dios? Volvamos a Juan en el capítulo 10. Y las ovejas oyen su voz. Volvamos a Apocalipsis, capítulo 3, verso 20. 3:20. Si alguno oye mi voz y abre, entraré. Escuche, si alguno, cualquiera puede escuchar la voz de Jesús. Cualquiera. Yo te guiaré, dice el Señor. Primero tienes que creer que lo tienes. Tú tienes que creer realmente que oyes a Dios. Pues realmente tú escuchaste a Jesús. Él llamó a tu puerta y Él entró a tu vida. Cuando Él entra en tu vida, el Espíritu Santo te guía a toda verdad. El Espíritu Santo te va a hablar a ti
Y tú tienes que tener oídos para oír. Jesús decía estas palabras, Juan 5, lo que escucho de mi Padre, eso hablo. Lo que veo de Él, eso hago. Verso 19 y verso 30 de Juan 5. Juan 8, lo que escucho de Él, eso hablo. Juan 14, verso 10. Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Jesús dijo, es necesario que yo me fuere, si yo me voy, mi Padre enviará el Espíritu Santo, el Consolador, y Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que escuchare y os hará saber. Escuche, el Espíritu Santo te habla. Dios te habla y tú escuchas. Ahora, yo puedo o no desarrollar el oído para con Dios. ¿Cómo lo haces? Creyendo que tienes. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Yo tengo oídos para oír. Lo creo por fe. Conforme a Romanos 10, 17. La fe viene por el oír. Yo lo creo por fe. En el nombre de Jesús. Proverbios en el capítulo 4 dice que estate atento a la palabra de Dios. Inclina el oído a sus razones. Atento. Atención, Dios está hablando. Algunos piensan que, Dios te habla allí en el momento secreto, en el lugar donde tú tenés allí ese devocional y después no te habla más. No, Dios habla todo el tiempo. Él está hablando todo el tiempo. Él no te habla en un momento, Él te habla todo el tiempo. Yo creo que tengo oídos para oír. Si le dijeres a ese monte se va a desarraigar. Porque todo lo que pido orando, creo que lo recibo y viene. Tú tienes oídos para oír. Y cuando tú dices, yo tengo oídos para oír al Señor, en toda circunstancia de tu vida, el Señor te va a dar más oídos para oír. Pues Dios te quiere bendecir en las cosas pequeñas de tu vida. Él quiere hablarte en esas cosas más pequeñas de tu vida. Él quiere que tú estés escuchando allí cuando estás con un vecino, cuando tú estás allí en tu trabajo, cuando tú estás en tu familia. Él te va a hablar para esas cosas. Tú tienes que tener oídos para oír. Y vamos a cerrar con esta palabra allí en Colosenses en el capítulo 9. Pablo orando y pidiendo. Y si Pablo pedía es porque Dios realmente se lo había también dado a él, porque él estaba pidiendo por otros hermanos. ¿Sí? Dice, no dejo de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él te hizo apto. Si Él te habla es porque antes tú ya estás escuchando. Y si tú escuchas es porque realmente Él se está manifestando. Si tú escuchas a Dios, la palabra de Dios hace la obra. Él va a hablar todo el tiempo. Muchas veces no hemos escuchado. Él te hizo apto de participar en toda la herencia con los santos, aquí en la tierra.
en toda área de tu vida. Él siempre está hablando, Él siempre te va a hablar en cada momento de tu vida. Tú tienes que tomar por fe el escucharlo a Él, decir: yo tengo oídos para oír, Señor, yo te doy gracias porque voy de fe en fe y recibo, porque todo lo que pido orando, creo que lo recibo y viene. Y tu vida comienza a tomar un rumbo. Muy bien, esta es la enseñanza de hoy. Espero realmente que la hayan tomado, la hayan guardado, porque vamos a ir de fe en fe. Me despido. No te olvides, ¿sí? No te olvides, 093-364685. Me escribís pedido de oración, lugar y hora de reuniones. Te dejo con los medios de comunicación y me despido diciéndote: Dios te ama, yo te amo y Jesús es el Señor. Medios para comunicarte por mensaje de texto al